El último pasillo del hospicio. Marcos, 29 años, enfermero nocturno suplente del antiguo Hospicio San Bernabé, en Guadalajara. Su relato fue escrito en un cuaderno escolar de 100 hojas, con letra firme, pero cada página tenía pequeñas marcas circulares, como si gotas muy espesas hubieran caído y secado lentamente. Marcos entregó el cuaderno una semana antes de renunciar. No quiso decir más. Solo pidió: si lo cuentan, no usen mi voz. No quiero volver a escucharlo. Marcos siempre había escuchado historias del Hospicio San Bernabé, niños que hablaban solos, pacientes ancianos que señalaban rincones vacíos, puertas que se cerraban sin corriente de aire. Nunca creyó en nada de eso, no por valentía, sino por la costumbre fría de quien ha visto demasiadas guardias en hospitales viejos. Pero la noche en la que todo comenzó, aprendió que el verdadero terror no está en los fantasmas, está en lo que te deja un susurro adentro, algo tan pequeño que no sabes cuándo empezó a moverse en ti. Era su cuarto turno nocturno. Las luces del pasillo parpadeaban en ciclos irregulares, como si estuvieran respirando. El hospicio olía a humedad antigua, a ropa secada bajo sombra y a un tipo de silencio que no viene solo del sonido apagado, sino de las cosas que esperan en la oscuridad. Marcos caminaba revisando habitación por habitación, anotando rutinas, ajustando cobijas, asegurándose de que los ancianos estuvieran dormidos. Era un hombre metódico, fuerte, de rostro adusto, acostumbrado a largas jornadas. Pero esa noche había algo diferente en él, una incomodidad profunda en la nuca, una sensación de ser observado desde un lugar que no podía ubicar. Al llegar al final del pasillo oeste, escuchó un ruido. No venía de las habitaciones. No venía del techo. No venía del piso. Era un sonido, desde dentro del pasillo mismo, como si las paredes exhalaran aire o alguien respirara justo detrás de la pintura descascarada. Marcos se detuvo. El sonido se detuvo también. Lo reconoció de inmediato porque era un ruido que todos los humanos conocen desde el nacimiento. Alguien respirando muy cerca de su oreja. Solo que él estaba completamente solo. Avanzó un paso. La respiración avanzó un paso detrás. Avanzó otro. El aire cálido volvió a su nuca, demasiado real, demasiado humano para hacer eco. Marcos tragó saliva. El pasillo, largo y estrecho, se sentía más angosto. Como si las paredes quisieran escucharlo, como si esperaran su decisión. ¿Hay alguien allí?, preguntó, con una voz que no reconoció como propia. Silencio. No un silencio vacío. Un silencio ocupado, lleno de presencia contenida. Entonces ocurrió el primer fenómeno. El susurro. Un susurro tan cercano que no parecía estar en el aire, sino directamente en su oído interno, como si hubiera atravesado la piel sin pedir permiso. Un susurro compuesto por una sola palabra, pronunciada con una familiaridad imposible, al fin. Marcos retrocedió un paso, golpeándose la espalda con la pared. Su respiración se volvió rápida, pero el susurro calmado seguía dentro de su oreja, vibrando, como si hubiera dejado una partícula, un rastro, un residuo vivo adherido a él. Intentó limpiarse la oreja. No sirvió. La sensación seguía ahí, algo húmedo, algo tibio, algo que se movió cuando lo tocó. El pasillo entero se sintió más pesado. El aire olía distinto, un olor metálico, como sangre seca escondida en un rincón lejano. Marcos dio un paso atrás, luego otro. La respiración no lo siguió esta vez. El susurro tampoco. Pero lo que sí lo siguió fue la sensación de algo pequeño deslizándose dentro de su oído, como si hubiera entrado y ahora buscara instalarse. Y allí, en esa primera noche,
comprendió que lo que había escuchado no era una voz. Era una semilla viva. Una semilla que había estado esperando años, décadas quizá, a que alguien pasara por ese pasillo en silencio, lo suficiente para que pudiera entrar. Y Marcos, sin saberlo, había sido el elegido. Lo que voy a contarte ahora no lo he dicho nunca completo. Ni a mi familia, ni a los psicólogos que intentaron obligarme a hablar. Pero tengo la impresión de que si no saco esta parte, si no la escribo aunque sea temblando, lo que se metió conmigo aquella noche, eso que entró sin permiso, va a terminar hablando primero que yo. Porque la noche que quiero narrarte aquí, no empezó con un susto. Empezó con un susurro que no venía de ninguna boca humana, un sonido lleno de humedad y una pausa demasiado larga entre cada palabra. Como si el aire mismo estuviera intentando recordar cómo se habla. Y cuando un edificio intenta hablar, no deberías escucharlo. El hospicio siempre había tenido ese olor, una mezcla de madera rancia, ropa vieja y una humedad que se quedaba pegada a los pulmones, pero esa noche olía peor, como si el aire hubiera fermentado. Yo caminaba hacia la sala principal para cerrar y revisar puertas, con la linterna en la mano, pensando que todo estaba bien, que era una noche más, que mi mente ya estaba cansada y que mis turnos dobles estaban destruyendo mi sueño REM. Pero ¿sabes cuando algo cambia en el ambiente, verdad? Cuando el silencio ya no es silencio, sino una forma de presencia, una forma que te acompaña aun cuando no quieres mirarla. Fue al pasar por el pasillo de la enfermería vieja cuando lo escuché. No un grito. No un lamento. No una voz humana. Sino el sonido de alguien respirando justo detrás de mi oído derecho, tan cerca que sentí el calor húmedo de un aliento que no existía cuando giré. Ese sonido era idéntico al que hace una persona cuando te quiere decir algo al oído, pero está demasiado nerviosa para pronunciar la primera sílaba. Y aunque giré rápido, aunque moví la linterna como quien lanza un golpe, aunque barrí el espacio de pared a pared, no había nadie. Nadie. Pero yo sentí el aliento. Yo sentí la humedad. Yo sentí la intención. Y ahí ocurrió algo que todavía me da escalofríos al recordarlo, la respiración no venía de un punto fijo. No venía de una persona ni de un rincón. Venía del pasillo entero. Del aire. Del edificio. Como si algo gigantesco, extendido por las tuberías, vigas y paredes, hubiera exhalado solamente para que yo lo escuchara. Y entonces ocurrió la primera intrusión. No física. No visible. No algo que pudiera grabarse. Sino una intrusión emocional. Una idea ajena se metió en mi cabeza como si hubiera sido empujada desde afuera. No camines hacia la salida. Quédate. Solo mírame respirar. Fíjate en eso, no era mi voz interior. No era un pensamiento. Era una orden suave, casi amable, pero llena de algo que no sé cómo llamar, algo entre lo maternal y lo depredador. Yo me quedé quieto. Quieto como un niño que escucha pasos en la cocina a las 3 de la mañana y no se atreve a bajar. Quieto como alguien que sabe que un animal salvaje está a 2 metros, respirando lento, decidiendo si te devora o te olvida. Y aunque pude mover mis piernas, aunque pude retroceder, algo me dijo que no lo hiciera. Como si la atmósfera misma me advirtiera que si hacía ruido, eso que respiraba podría cambiar su atención. La linterna empezó a fallar. Parpadeó 3 veces. Y en la tercera, pude verlo. No una figura completa. No un rostro. No algo que pudiera describirse con palabras comunes. Sino la forma de una sombra deformada, una mancha de oscuridad más oscura que el mismo pasillo. Estaba pegada a la pared derecha,
como si hubiera brotado de ella, como si hubiera estado ahí todo este tiempo, esperando a que yo pasara para inhalar más cerca. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue que se movió antes de que yo parpadeara, lo hizo en un gesto casi humano, casi curioso, inclinándose hacia mí como quien acerca la cabeza para olfatear. Y ahí supe algo que me congeló el alma, esa cosa sabía mi nombre. Y no porque lo escuchara o lo recordara. No. Lo sabía como se sabe un olor. Mi cuerpo entonces reaccionó antes que yo. Retrocedí, pero cada paso hacía que el aire se sintiera más pesado, como si el pasillo intentara cerrarse, como si el edificio entero quisiera evitar que yo saliera. Y cuando decidí correr, cuando decidí levantar el brazo con la linterna y abrirme paso entre la oscuridad, el pasillo respiró de nuevo. Pero esta vez no fue detrás de mí. Fue dentro de mi oído. Como si una garganta invisible hubiera apoyado sus labios contra mi piel. Y me dijo, no huyas. Acabo de empezar a entrar. No puedo describirte la sensación exacta. No es algo que el cuerpo esté hecho para sentir. Fue como si una parte de mi mente, la que está justo antes de los recuerdos, justo antes de los miedos, hubiera sido empujada hacia atrás por una presencia que buscaba ocupar ese espacio. No quería poseerme. Quería habitarme, como un huésped, como un inquilino que no paga renta y que decide que tu cuerpo es más cálido que cualquier cuarto. Mi pecho se apretó. Mis manos temblaron. Mis rodillas parecían no estar sujetas a mis huesos. Pero logré caminar. Lento. Torpe. Con el instinto gritando como un animal dentro de mí. Y en cuanto salí del pasillo, el aire recuperó su temperatura normal. La sombra dejó de seguirme. La respiración desapareció. Y mis pensamientos volvieron a sonar como míos. Pero no todos. Porque uno de ellos, uno pequeñito, escondido entre los demás, con un tono demasiado dulce para ser mío, susurró, voy contigo, aunque no quieras. Y desde esa noche no duermo sin sentir una presencia pegada a mi nuca, como si el pasillo todavía respirara dentro de mí, esperando a que vuelva. Porque esa cosa no quiere aparecer. No quiere asustar. No quiere atacar. Lo que quiere es compartirme. Y a veces siento que ya empezó. Nunca pensé que un cuerpo pudiera ser habitado sin que la piel mostrara señales. La mayoría imagina posesiones como esas escenas dramáticas donde alguien tiembla, grita, se convulsiona y saca espuma por la boca. Pero no. No fue así. Lo que ocurrió esa noche fue más silencioso, más disciplinado, más deliberado, como si algo hubiera estudiado mis gestos, mis tiempos, mis vacíos, mis silencios, y hubiera decidido que ya era hora de ocuparlos uno por uno. Y quiero que entiendas esto antes de continuar, yo ya no era el mismo desde la respiración del pasillo, pero todavía conservaba la ilusión de control. Todavía creía que podía decidir cuándo pensar, cuándo dormir, cuándo estar solo dentro de mi cabeza. Esa ilusión murió en esta parte. Y no volvió a levantarse. Habían pasado 3 noches desde el susurro dentro del oído. 3 noches en las que desperté con la impresión de que alguien se había acostado detrás de mí, tan pegado a mi espalda que la piel parecía recordar un peso que nunca estuvo. 3 noches en las que escuché pasos diminutos, no de niño, no de adulto, pasos de alguien que no tiene piernas como las nuestras, moviéndose por el cuarto a un ritmo que imitaba la respiración humana. La tercera noche, mientras intentaba dormir, sentí el primer desplazamiento dentro de mí. No dolor. No movimiento brusco. No un tirón de músculo. Sino algo infinitamente peor. Una ligera presión emocional, como si un dedo invisible estuviera probando mi mente para ver si seguía despierta.
Y eso fue lo que me obligó a abrir los ojos. No la sensación física, sino la emoción que vino junto a ella. Una calma que no era mía. Una calma ajena. Diseñada. Intencional. Como si alguien hubiera colocado un pensamiento prefabricado en el centro de mi conciencia, un pensamiento que decía: duérmete. Yo me quedo despierto. Me levanté de la cama con los latidos reventándome los oídos. Caminé hacia el baño para echarme agua en la cara. Y mientras mis manos temblaban bajo la llave, el reflejo del espejo me mostró algo que no esperé. No un rostro extraño. No una figura detrás de mí. Nada tan obvio. Sino un micromovimiento en mis ojos que no coincidía con mis intenciones. Mis pupilas se desviaron hacia la izquierda antes de que yo lo decidiera. Y lo peor, el reflejo sonrió. Apenas. Sutil. Un gesto tan débil que cualquiera pensaría que lo imaginé. Pero no. Yo no sonreí. Ni siquiera tenía los labios tensados. Pero en el espejo, la piel de mis mejillas había cambiado apenas un grado, como si alguien probara cómo se siente sonreír con mi cara. Me alejé del espejo como si me hubiera mordido. El reflejo siguió normal. Pero dentro de mí, algo se acomodó. Como si hubiera hecho espacio para sentarse. Esa noche no dormí. Y cuando el turno del hospicio llegó, fui igual. Porque tenía miedo de estar solo en mi casa, pero también miedo de estar solo allá dentro. La contradicción me estaba partiendo en dos. Y entonces llegó el momento en que el intruso dejó de observar. Dejó de respirar. Dejó de examinar mis recuerdos. Y empezó a moverme. No fue en el pasillo. Fue en la cocina del hospicio, alrededor de las 2:33 de la madrugada, cuando el edificio estaba más silencioso que un cementerio y el refrigerador hacía esos crujidos que parecen huesos secándose. Yo estaba revisando una caja de medicamentos vencidos cuando sentí un hormigueo en los dedos, como si se hubieran dormido. Intenté moverlos, y no me respondieron. Ese fue el primer aviso. El segundo fue peor. Mi mano izquierda se cerró sola. Sin que yo lo ordenara. Se apretó, lenta, segura, como si estuviera probando la fuerza de mis tendones. Yo la miré, horrorizado. Y en cuanto intenté abrirla, se cerró más fuerte. Tanto, que escuché el crujido de mis propios nudillos. Mi corazón se fue al piso. Y entonces llegó el tercer aviso, mi mano derecha, la que sostenía la linterna, se levantó suavemente, como si alguien tirara de ella desde adentro del brazo, no desde afuera. Fue un movimiento demasiado elegante, demasiado fluido, demasiado consciente para ser un espasmo. Y ahí escuché la voz. No en el aire. No en mis oídos. Dentro de mi lengua. Una vibración pequeña, casi un soplido, un sonido formado entre el paladar y los dientes como si mi propia boca fuera la cueva donde algo intentaba hablar por primera vez. Y me dijo: déjame ver por ti. No pude contestar. No pude mover los labios. Mi cuerpo empezó a caminar. No yo, mi cuerpo. Las piernas se movieron con la precisión de un actor en un escenario, como si cada paso hubiera sido ensayado. La linterna se alineó con mis ojos. Mi respiración se hizo profunda, rítmica, controlada desde fuera. Yo apenas era un pasajero. Y así caminamos, o caminó él usando mi cuerpo, hacia el pasillo donde había comenzado todo. Pero esta vez, no tenía miedo. No porque yo estuviera calmado, sino porque el intruso estaba calmado por mí. Y su calma se sentía como un líquido tibio escurriéndose por mi pecho. Me llevó hasta la pared derecha.
La tocó con mis dedos. Y en cuanto mis yemas rozaron el yeso viejo, sentí que el edificio me reconocía. Como si yo fuera suyo. Como si yo fuera la carne que había estado esperando. Y entonces el intruso susurró dentro de mí, no con voz, sino con emoción pura: ¿ves lo fácil que es compartirte? No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo esto, cuando la cosa terminó de mover mi cuerpo. Cuando me devolvió el control como quien regresa a un vaso vacío, mis dedos estaban cubiertos de polvo, mi ropa tenía marcas de arrastre, y mi nuca ardía como si alguien hubiera apoyado ahí la mano durante horas. No sé qué hizo usando mi cuerpo. No sé qué me obligó a tocar. No sé qué puertas abrió. No sé qué llamó. Lo único que sé es que, desde esa noche, ya no quería pedirme permiso. Solo esperaba el momento adecuado para entrar otra vez. Y yo ya no sabía si podía detenerlo. Nunca imaginé que una noche pudiera sentirse como un final. No el final de un día, ni de una semana, ni siquiera el final de una vida, sino el final de un territorio. El final de un espacio que creías tuyo, de un cuerpo que creías certeza, de una identidad que pensabas inamovible. Esa noche, lo entendí. No somos los dueños de nuestro cuerpo. Solo lo habitamos mientras algo más nos permite seguir creyendo que lo somos. Cuando terminé mi turno en el hospicio, sentí desde el pasillo esa presencia detrás de mi oreja. No estaba respirando, no. Esta vez exhalaba, como si llevara horas esperando que yo cruzara la puerta para continuar lo que había quedado pendiente la noche anterior. La voz, si es que puedo llamarle voz, venía desde dentro de mi propio cráneo. No se oía, se sentía, como si alguien estuviera soplando desde el espacio entre mis pensamientos. Ven. Una sola palabra. Simple. Pero con una intimidad que ningún ser humano podría pronunciar sin que lo acusaran de invadir el alma de alguien más, y yo caminé. No porque quisiera. No por valentía. Sino porque había algo en mi nuca que tiraba ligeramente hacia adelante, como si un dedo invisible estuviera guiándome por el pasillo. Yo ya no era el protagonista. Ni siquiera el testigo. Era un cuerpo arrastrado por intenciones que no eran mías. Cuando llegué a mi casa, apenas cerré la puerta, la respiración detrás de la oreja se volvió más profunda, más tibia, casi húmeda. Era como sentir la presencia de alguien demasiado pegado a ti en una cama pequeña. Di 2 pasos. Sentí que no estaba caminando solo. Mis sombras eran 2. Una pegada a mis pies. La otra, pegada a mis hombros. Y entonces pasó. Mi cuerpo se congeló. No un espasmo. No una parálisis del sueño estando despierto. No un bloqueo nervioso. Fue una desconexión consciente, como si una mano hubiera tomado mi columna desde adentro, la hubiera sostenido, la hubiera inmovilizado con suavidad, y luego hubiera dicho: ahora sí. Déjame terminar. Mi cabeza se inclinó hacia la izquierda sin que yo la moviera. Mi hombro subió un poco. Mi pecho se llenó de aire como si alguien lo inflara para habitarlo mejor. Y ahí sentí el verdadero horror. No era que él estuviera dentro de mí. Era que estaba probando cómo sentirse cómodo dentro de mi cuerpo. Como alguien que se acomoda en un sillón que no es suyo, pero que sabe que pronto lo será. Traté de mover mis labios. No respondieron. Intenté cerrar los ojos. Se quedaron abiertos. Busqué gritar. La garganta no obedeció. Y entonces, por primera vez, él habló usando mi boca. No fue mi voz. Ni siquiera fue una imitación. Fue un sonido seco, crudo, arrastrado, como si mis cuerdas vocales fueran un instrumento viejo que alguien afinaba por la fuerza.
Mi boca dijo. Por fin. Y yo lo sentí, esa palabra no era para mí. Era para alguien más en la habitación. Porque no estábamos solos. La sombra del pasillo se movió 1 centímetro. Solo 1 centímetro. Pero un movimiento tan preciso, tan milimétrico y tan contenido que ninguna entidad humana podría replicarlo sin mostrar tensión muscular. Mi boca volvió a hablar con esa voz prestada, lo abrí. Ya puede entrar. No sé qué se abrió. Pero lo sentí, algo dentro de mi pecho se aflojó, como si se hubiera desprendido un hilo interno que mantenía unida la conciencia a la carne. Y en ese instante, todas las sensaciones desaparecieron. El tacto, el peso, el calor, la respiración, todo se dio como si hubiera soltado un globo que llevaba sosteniendo toda mi vida. Yo no estaba dentro del cuerpo. Lo veía desde afuera. Observaba mi propia figura, rígida, iluminada solo por la luz amarillenta que se filtraba de la calle. Y detrás de mí, recargándose en mi nuca, esa cosa que respiraba. Una forma sin forma. Un contorno sin líneas. Una presencia que solo podía percibirse de reojo porque al mirarla directo, el cerebro simplemente no registraba nada. Pero ahí estaba. Agarrada a mí. Respirando a través de mí. Como si mi piel fuera una máscara que comenzaba a quedarle bien. Mi cuerpo habló otra vez. Mírame. Así me verás después, cuando ya no lo necesite. Y entonces mi propia mano se levantó hacia el rostro. Los dedos se abrieron. Y algo empezó a empujar desde adentro de la mejilla. Como si una segunda cara intentara formarse debajo de la piel. Yo veía la carne tensarse, estirarse, moldearse, como si mi rostro fuera la arcilla donde alguien imprimía su identidad, borrando la mía para siempre. Mi voz, la verdadera, se rompió dentro de mi mente. Quise suplicar. Quise luchar. Quise aferrarme a algo que dijera este cuerpo es mío. Pero entonces el intruso dijo lo más devastador, no te quito el cuerpo. Te quito el derecho a estar dentro. Fue un desalojo espiritual. Frío. Meticuloso. Definitivo. Yo me desvanecí como un humo que pierde forma. No recuerdo si desperté, si regresé, si fui arrojado. Solo sé que volví a sentir mi pecho horas después. Mi cuerpo estaba tirado en el piso. Mi rostro ya no tenía marcas. Mi voz era la mía. Mi respiración también. Pero algo había cambiado. La nuca seguía tibia. Como si alguien siguiera ahí, esperando que me acostara de lado otra vez para pegar su boca a mi oreja y seguir empujando su forma dentro de mí. No sé cuánto tiempo me queda. Solo sé que él no se ha ido. Solo guarda fuerzas. La siguiente vez ya no necesitará mi permiso. Ni mi miedo. Ni mi conciencia. Solo mi cuerpo. Y cada noche, cuando cierro los ojos, siento un dedo invisible tocando mi pensamiento más vulnerable, susurrando, duérmete. Lo que soy, entra mejor cuando dejas de ser tú. En este mundo, hay oscuridades que no vienen de afuera, sino de adentro. Sombras que no golpean la puerta, se sientan, esperan, respiran contigo y entran lento, hasta que tu nombre ya no es tu nombre y tu cuerpo deja de ser un hogar para convertirse en un huésped. Porque hay entidades que no buscan poseerte, buscan vivirte. Y si alguna vez sientes respiración detrás de tu nuca cuando duermes de lado, no te muevas. Podría ser la última cortesía que te ofrece. Si quieres más relatos como este, más profundos, más inquietantes, más íntimos y más oscuros, donde las sombras se cuentan en voz baja y la verdad se escucha entre susurros. Suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame en la siguiente historia.
Las noches son más seguras cuando las recorremos juntos.